Higiene industrial. Definamos cuál es el campo de estudio y o acción de la higiene industrial. Esta valora y actúa sobre las condiciones laborales, como son los factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Esto para disminuir los efectos sobre el personal. Todo lo hablado en esta exposición será sustentado con lo dicho en la Ley Federal del Trabajo y las normas de Secretaría del Trabajo y Prevención Social. A continuación, nuestra compañera Yareli nos complementará sobre las generalidades de esto. ¿Qué entendemos por higiene industrial? Va a ser aquella ciencia y o arte que va a dedicarse a buscar la participación, el reconocimiento, la evaluación y sobre todo el control de todos aquellos factores o elementos estresantes en el ambiente laboral. ¿A qué me refiero con esto? Van a ser aquellos los cuales pueden causar enfermedades, deterioros a la salud, incomodidad o ineficiencia al momento de realizar las actividades. En otras palabras, la higiene industrial va a encargarse de identificar a aquellos agentes potencialmente peligrosos en los diferentes entornos. También va a evaluar los riesgos presentes en cada uno de ellos, así como los efectos que pueden tener o surgir en la salud de los trabajadores. De forma que va a tratar de controlar, midiendo los niveles de exposición, la frecuencia, la carga o sobrecarga laboral que se tenga en la persona. Para entrar un poco más en contexto, nos iremos con la Ley Federal del Trabajo en México. En el título noveno hay ciertos artículos los cuales nos hablan acerca de los riesgos en el trabajo. Para empezar, el artículo 473 nos dice, riesgos de trabajo van a ser aquellos accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de realizar el trabajo. El artículo 474 nos dice que el accidente de trabajo va a ser toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o en dado caso la muerte que pueda producirse repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste. El artículo 475 nos dice que el patrón va a ser responsable de la seguridad e higiene, prevención de los riesgos en el trabajo, conforme estén las disposiciones de esta ley, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. En el artículo 477 nos dice que cuando algún trabajador sufra de un riesgo en el trabajo, este le va a poder producir lo que es una incapacidad temporal, que va a ser aquella en la cual se encuentre o se dé como resultado la pérdida de las facultades o aptitudes que van a imposibilitar de manera parcial o totalmente a una persona para que desempeñe el trabajo. Tenemos la incapacidad permanente parcial, en la cual se va a encontrar la disminución de las facultades o aptitudes en una persona para trabajar. La incapacidad permanente total va a ser aquella pérdida de las facultades o aptitudes en la persona, la cual va a imposibilitar que desempeñe cualquier tipo de trabajo el resto de su vida o en dado caso la muerte. El artículo 482 nos dice que las consecuencias posteriores a los riesgos del trabajo van a tomarse en consideración para determinar el grado de incapacidad, mientras que el artículo 483 nos dice que las indemnizaciones por riesgos de trabajo que se produzcan serán pagadas directamente al trabajador. Según por disposición de la ley, las indemnizaciones tienen que ir acorde al salario que recibía el trabajador que sufrió la lesión. ¿A qué me refiero con esto? Que aquella indemnización no debe ser menor al salario que recibía ni menor del tiempo al cual ya estuvo laborando en aquella institución. El artículo 487 nos dice que los trabajadores que sufran un riesgo en el trabajo van a tener el derecho a recibir asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación de ser necesario, también hospitalización si se requiera, la administración o suplementación de medicamentos y o material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia de ser necesarios y, como lo mencionamos anteriormente, la indemnización fijada. Entonces, los objetivos de nuestra higiene industrial va a ser, en primer lugar, tratar de prevenir los accidentes laborales que van a poder producirse como consecuencia de realizar las actividades del día a día en el trabajo.
El número 2 es que también se den a conocer las necesidades de la empresa para que de esta forma pueda ofrecer la información más adecuada y orientada a dar una solución de problemas. Y número 3, que es aquella que va a comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de interés relacionada con prevención de accidentes. Vamos a hablar ahora sobre la enfermedad en el trabajo. Según la Ley Federal del Trabajo, van a reconocerse aquellas enfermedades que sean consecuencia directa de un trabajo realizado y que estén listadas en el catálogo respectivo. Si bien el artículo 475 nos dice que la enfermedad de trabajo va a ser todo aquel estado patológico el cual va a derivarse de la acción continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador sea obligado a prestar sus servicios. Sin embargo, es importante mencionar que va a ser obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que se establezcan en los reglamentos y las normas oficiales mexicanas que estén expedidas por las autoridades competentes, así como las que se indiquen los patrones para la prevención de riesgos en el trabajo. Así como tenemos nosotros derechos, también hay una obligación en cuanto a los trabajadores, pues el caso en el que se puede exonerar al patrón de realizar o de pagar algún tipo de rehabilitación, indemnización o incapacidad es aquellas en las que el trabajador sufra de un riesgo o enferme por defecto del mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que si el trabajador tiene un riesgo en el trabajo, sufre de alguna caída y este no se encuentra en un buen estado, ¿a qué me refiero? A que se encuentra en estado de ebriedad o bajo el consumo de alguna sustancia, es entonces cuando el patrón puede exonerarse de atender a ese trabajador o en este caso, que nosotros como o los trabajadores deben de observar todas las medidas y que se encuentren bien implementadas para no sufrir de ningún daño. Entonces, retomando de nuevo, las enfermedades van a ser, según el artículo 476, van a ser consideradas en todo caso enfermedades del trabajo las que determinen la ley y en su caso la actualización que pueda realizar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entre las más comunes tenemos las enfermedades pulmonares, las cuales van a estar causadas por exposición a agentes químicos o contaminantes como puede ser la silicosis, asbestosis o neumoconiosis. En el caso de las enfermedades de la piel, estas van a estar causadas por exposición a sustancias químicas como puede ser la dermatitis ocupacional. También tenemos las enfermedades infecciosas, las cuales pueden estar relacionadas con el trabajo, como puede ser la tuberculosis, la brucelosis, hepatitis viral y entre otras. Tenemos a las enfermedades osteomusculares, en las cuales podemos encontrar al síndrome del túnel carpiano, una lumbalgia o una tendinitis. Estas pueden producirse debido a movimientos repentinos, posturas forzadas o manipulación de diferentes cargas. Entran en este rubro también los trastornos mentales y del comportamiento. Van a ser aquellos que van a relacionarse con la carga del trabajo, como puede ser el estrés laboral crónico o el síndrome de burnout. Y las enfermedades cardiovasculares, las cuales van a estar causadas por factores de riesgo laborales, como la exposición a productos químicos tóxicos o el trabajo en ambientes extremos. Ahora, una norma que tal vez no nos compete directamente en la exposición, pero es importante mencionarla, ya que nos ayuda en cualquiera de los cuatro campos de afectación principales, es la norma 018. Esta habla sobre el equipo de protección personal. Establece los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente del trabajo que pueden dañar su integridad física y su salud. Recordemos que esta selección eh, del equipo de protección será dependiendo de la índole del trabajo. Habrán riesgos químicos. Esto se define como sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas
que pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo. Sus efectos pueden ser irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Estas pueden ser divididas de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser gases, vapores, aerosoles. Estos últimos subdivididos en sólidos, polvos y humos. El humo puede ser fume, que es definido como partículas metálicas de humo que se originan de procesos de combustión, sublimación y condensación. U el hollín, que estas son partículas formadas por combustión, pero esta vez de materiales orgánicos. Y también está dividido en líquidos, las neblinas y las nieblas. La normatividad sobre los riesgos químicos se tocan en dos normas oficiales mexicanas, la 010 y la 011. La primera refiriendo los valores máximos de exposición y la segunda los requisitos mínimos de seguridad. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo físicos. De los más importantes y de los más comunes son las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas y o partículas energéticas que provienen de interacciones y procesos que se llevan a cabo en el núcleo de los átomos. Estas radiaciones ionizantes se pueden dividir en múltiples: las radiaciones alfa, las beta, los neutrones, las gamma y los rayos X. Y en la industria, pues están presentes principalmente en centrales nucleares, en los servicios de radiología en los hospitales y en instituciones que ocupen los microscopios electrónicos. Por ende, se ocupa a nivel clínico, a nivel industrial y a nivel de investigación. Ahora, los ejemplos más comunes de las radiaciones ionizantes que se encuentran en la industria, por ejemplo, en los estudios de masa o los estudios de la Tierra se ocupa el cesio 137, el cobalto 60, el iridio 192 y el yodo 131, los cuales secretan estas radiaciones beta y gamma en conjunto. Por otro lado, el americio 241 berilio y el californio 252 secretan alfa, gamma y neutrones, los tres al mismo tiempo. Por otro lado, el americio 241 solo, sin el berilio, el uranio 235 y el radio 226 secretan esta radiación alfa y gamma, mientras que el fósforo 32 y el estroncio 90, que son menos ocupados, solamente secretan la radiación beta. Ahora, para medirlo como factores de riesgo, existe un reglamento en México, que es el Reglamento General de Seguridad Radiológica. Y esto nos va a dar pautas sobre cuál es la dosis o el límite de equivalente de dosis al que puede estar expuesto un trabajador. Y va por artículos. El artículo 20 de este reglamento habla de 5 REM como equivalente de dosis anuales, mientras que en el artículo 21 para los trabajadores o aquellos que requieran esta radiación ocupacional, solamente tienen un límite hasta 50 REM anuales. El artículo 28 menciona que para mujeres embarazadas solamente pueden estar expuestas a 1.5 REM anuales, de forma que esta radiación no sea localizada, sino que se pueda distribuir en la mayor parte del cuerpo posible o en la mayor masa corporal posible. El artículo 29 menciona mujeres en periodo de gestación o lactancia que no deben ser expuestas de ninguna manera. Y el artículo 30 y 31 también consideran a los estudiantes a nivel licenciatura y a nivel técnico. Los estudiantes, en el artículo 30, se menciona que son estudiantes que requieran hacer experimentos que conlleven radiación. Estos solo pueden estar expuestos a una décima parte de los límites establecidos para un trabajador a nivel anual. Por ejemplo, en el artículo 21, solo pueden estar expuestos a 5 REM anuales. Y el artículo 31 habla de aquellos estudiantes de licenciatura o técnicos cuya enseñanza sea en el uso de fuentes de radiación ionizante, donde estos, mientras sean mayores de 18 años, pueden tener los mismos valores o estar expuestos a los mismos valores que los trabajadores en el artículo 21, y si tienen entre 16 y 18 años, van a seguir el artículo 30 con una décima parte. Debajo de los 16 años no pueden
ser expuestos a ningún tipo de radiación ionizante, a menos que sea clínicamente necesario. Ahora, hablando de las radiaciones no ionizantes, las podemos dividir como la luz visible, el láser, la luz infrarroja y las microondas. Para esto, en la literatura existen tablas que nos van a dar los límites permisibles de exposición, y es exposición ocular y exposición de la piel. En la tabla que podemos ver aquí, se ven los límites permisibles para exposición ocular directa por haz de láser, donde está la VC o la VB, que tienen diferentes longitudes de ondas, y el tiempo de exposición va en un rango en segundos. Ahora, por otro lado, la VA también tiene sus longitudes de ondas y van por segundos, la luz visible, los infrarrojos A, los infrarrojos B. Ahora, para los límites previsibles para la exposición de la piel a un haz láser, también va por longitudes de onda. Y claro, el tiempo de exposición en segundos es mayor que a la exposición ocular. Entonces, aquí también están los ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos A, los infrarrojos B, y aquí entran también los infrarrojos C. Ahora, para las microondas, este tiempo va por minutos. Entonces, y también esto va a depender de la potencia en miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, una potencia de microondas de 11 miliwatts sería de 50 minutos, y mientras más aumente la potencia, menor es el tiempo que se le debe permitir de exposición al trabajador. Ahora, terminando con las radiaciones ionizantes, entramos con la temperatura. Para esto, en una industria o en una empresa cualquiera, se deben considerar las condiciones termohigrométricas. Estas condiciones son todos aquellos elementos que se incluyen en la sensación de confort térmico. Una es si se lleva a cabo o no un esfuerzo físico que pueda generar una fluctuancia en la temperatura corporal. Otra es la humedad, que puede modificar el proceso de sudoración, y la ventilación que se lleva. Todo esto nos va a dar una temperatura y con el porcentaje de humedad. Ahora, las alteraciones que podrían generarse basado en esto serían la hipotermia, considerado una temperatura central por debajo de 35, y una, si es que es leve, y una hipotermia grave, que es por debajo de 32, donde se puede presentar hasta un paro cardiorrespiratorio. La hipertermia, en la cual es una temperatura arriba de los 37 grados, que es la temperatura normal central del cuerpo, y se puede dar algo que es un golpe de frío, que nos puede dar principalmente síncope y hasta edema pulmonar, como lo menciona la literatura, o un golpe de calor, en el cual va a haber deshidratación, diaforesis, puede haber convulsiones y pues, cefaleas y fiebre. Otra es la iluminación. Idealmente, en la industria se debe ocupar luz natural, pero hay situaciones, ya sea por la arquitectura del lugar o por algunas otras condiciones, donde se requiera de usar luz fluorescente o luz artificial. ¿Qué se busca con esto? Se busca la comodidad del trabajador para que se pueda tener una buena eficacia del trabajo y que no genere ninguna molestia visual ni ninguna otra lesión. Los factores que se deben considerar en esta iluminación son la intensidad, la calidad, la distribución y hasta el color de las estructuras adyacentes. Hablo de estructuras adyacentes refiriéndome principalmente a las paredes. ¿Por qué? Porque en los trabajadores que están en computadora tienen muchos reflejos. Entonces el reflejo que se presenta en el monitor es por una mala distribución, por mucha intensidad o porque el color de las estructuras o de las paredes es muy brillante. Al caminar, por ejemplo, también se pueden generar molestias y se pueden generar lesiones.
al trasladarse entre una oficina y otra, entre un lugar y otro. Y bueno, en el artículo 104 se considera la relación entre la iluminación general y localizada, la cual se debe mantener entre ciertos valores. Si existe una iluminación general de 150 lux, una iluminación localizada debe ser de 250 lux. Y así sucesivamente. Para terminar en los factores físicos, hablamos también del ruido. Y el ruido es esa sensación molesta que se genera con ciertos decibeles en el sonido. Para el ruido, se pueden provocar lesiones fisiológicas, por ejemplo, a nivel neurológico, o lesiones en el tímpano como una ruptura, o lesiones psicológicas. En pacientes que sean más susceptibles a este ruido, pueden generar ataques de ansiedad, crisis nerviosas o algún otro trastorno de la personalidad que se pueda intensificar o algún trastorno emocional. Los factores que se consideran en esto son la intensidad del ruido, la frecuencia con la que se presenta y la molestia que es subjetiva de cada trabajador, debido a que hay trabajadores que con unos decibeles bajos o con un tiempo corto pueden presentar mucha molestia cuando los demás no. Ahora, el ruido lo dividimos en tres, en estable, fluctuante e impulsivo. El ruido estable lo vamos a definir cuando es una fluctuación del ruido menor o igual a 5 decibeles lentos durante un minuto. En el fluctuante, pues existe una fluctuación del ruido que sea mayor o igual a 5 decibeles lentos durante un minuto, y el impulsivo es cuando se generan impulsos de energía acústica mayor, puede ser menor o mayor a un segundo. Ahora, según la literatura, para una jornada de 8 horas en el ruido estable o fluctuante, la persona no debe estar expuesta a más de 85 decibeles, mientras que en una jornada de 8 horas para el ruido impulsivo no debe ser mayor a 95 decibeles peak, que es otra medida que se ocupa para manejar el ruido impulsivo. En cuanto a los riesgos psicosociales, tenemos que estos van a ser aquellos que se refieren a las condiciones y situaciones en el entorno laboral. Estos pueden afectar la salud mental y emocional de los trabajadores. Tales riesgos pueden ser la carga de trabajo, la falta de control, jornadas laborales prolongadas, una ambigüedad en los roles o las responsabilidades, falta de apoyo social, un estilo de liderazgo inadecuado, violencia laboral o, por ejemplo, también podría entrar la falta de reconocimiento. Ahora, todos estos riesgos psicosociales o esta parte está regulada por una norma que es la norma 035 STPS del 2018. Esta norma establece elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Tiene como objetivo promover un entorno de organización favorable en los centros de trabajo. El campo de aplicación de esto es a nivel nacional, pero puede variar según la cantidad de empleados que tenga la organización o la empresa en la que se esté laborando. Esto lo divide de hasta 15 empleados, de ahí tiene la división de 16 a 50 y de más de 50, y dependiendo de la cantidad será los puntos de la normativa que se van a aplicar. Ahora, tenemos algunas definiciones importantes. Eh, Dentro de ellas está el acontecimiento traumático severo, el cual va a representar un peligro real para la integridad física y puede generar un trastorno o estrés postraumático. Tenemos también factores de riesgo psicosocial, que va a ser todo aquel que cause estrés, ansiedad, trastornos del sueño vigilia, y la violencia laboral, que va a ser el hostigamiento, acoso o malos tratos que puedan dañar la integridad o la salud del empleado. Ahora, dentro de esta normativa nos establece que el empleador tiene ciertas obligaciones para con sus empleados para evitar
o mantener en el nivel mínimo estos factores de riesgo, los cuales son la identificación de los factores de riesgo psicosociales en el ambiente laboral. También implementar medidas preventivas de control para estos factores de riesgo psicosocial. También va a ser proporcionar información sobre los factores de riesgo y las medidas preventivas adoptadas para estos factores de riesgo. Establecer mecanismos para recibir y atender quejas y denuncias en torno a los factores, o también puede ser en torno al medio organizacional laboral. Brindar una capacitación a los trabajadores sobre los riesgos psicosociales y las medidas de prevención que estos deben de tomar para evitarlos, y facilitar el acceso a programas de apoyo y asistencia psicológica, esto para quienes lo necesiten o lo requieran. Ahora, así como el empleador tiene sus obligaciones, también los trabajadores tienen sus obligaciones, dentro de las cuales está la participación activa en acciones de identificación y prevención que sean propuestas por la empresa para la que laboren, la colaboración en la aplicación de las medidas preventivas, informar al empleador sobre las situaciones de riesgo que ellos presencien o crean que pueden afectar su entorno laboral o su salud mental. También participar en actividades de capacitación sobre la prevención de los factores de riesgo que ellos identifiquen o que se identifiquen en la empresa para que laboren. Cumplir también con las políticas y procedimientos establecidos para la prevención y el abordaje de los factores de riesgo. Muy bien, ahora pasaremos con los riesgos biológicos. Partiremos comenzando con la definición. Se considera como un riesgo biológico a la combinación que existe entre la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de ese daño, donde la fuente del daño es un agente biológico o una toxina. En cuanto a un agente biológico, podemos hablar de microorganismos, y en cuanto a toxinas, pues a todos aquellos inoculados, ya sea por serpientes, por artrópodos o cualquier tipo de insecto. Siguiente, por favor. Muy bien, encontramos que para las principales vías de entrada, encontramos la vía respiratoria, la cual puede ser por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, eh, incluso por la centrifugación de alguna muestra que se rompa, agitación de tubos o simplemente durante la interacción con personas por aspiraciones de secreciones, estornudos, etc. En cuanto a la vía digestiva, encontramos que pueden ser por ingestión, al realizar alguna mala práctica de laboratorio, pipetear con la boca, comer, fumar, beber incluso en el área de trabajo, que la mayoría de estas ocasiones son generadas por una mala higiene. Y por último encontramos la vía percutánea. Dentro de la vía percutánea abarcamos que puede ser a través de la piel o mucosas, como consecuencia ya sea de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones e incluso de salpicaduras. Debemos tener muy presente que cualquiera de estos factores biológicos nos puede generar ya sea una infección, una alergia o una intoxicación dependiendo del caso. Siguiente, por favor. Muy bien, para la OMS encontramos que la clasificación de los agentes biológicos se encuentra situada en 4 grupos de riesgo. En cuanto al grupo 1, encontramos que es de riesgo individual y con una población escasa o de muy bajo riesgo, en el cual los microorganismos pues tienen poca probabilidad de provocar alguna enfermedad en el ser humano o en los animales. En el grupo 2 encontramos que es de riesgo individual moderado y un riesgo poblacional bajo, en el cual son agentes patógenos que pueden provocar enfermedades ya sea humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal ya sea de laboratorio o el ganado o incluso el medio ambiente. En cuanto al grupo 3, encontramos que el riesgo individual pues es elevado y también tiene un riesgo sobre la población, pero este riesgo es bajo. Encontramos agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales, pero
que normalmente no se propagan de un individuo a otro, sino que existen medidas preventivas, ya sea para este o para la misma enfermedad que puede generar. Y ya para el grupo 4 de riesgo, que ya necesitamos un nivel de bioseguridad pues mucho mayor, encontramos que existe tanto un riesgo individual como un riesgo poblacional pues elevado. Dentro de este grupo situamos a los agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves tanto en el ser humano como en los animales y que se transmiten muy fácilmente de un individuo a otro, ya sea de forma directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas eficaces para este tipo de microorganismos y tienden a ser muy riesgosos. Siguiente, por favor. En la presente tabla eh, está colocado los 4 grupos que les mencioné anteriormente, según la OMS, dentro de los cuales situamos tanto bacterias, virus, hongos y parásitos. Todos estos van acorde a un nivel de bioseguridad que les había comentado anteriormente. En cuanto mayor sea el nivel de bioseguridad, es directamente proporcional al nivel de riesgo que estos representan. En cuanto al nivel más alto de riesgo que podemos tener es el virus del ébola y el virus de la viruela, que pues es muy, muy raro encontrarlos hoy en día. Sin embargo, pues el riesgo siempre se contempla, ¿no? O al menos eso establece la OMS en esta tabla. Debemos tener muy presente que cualquiera de estos factores de riesgos biológicos se van a encontrar determinados por varias situaciones, entre ellas las distintas condiciones en las que se ha inoculado dicho microorganismo, el estado inmunitario en el que se encuentre nuestro paciente y la dosificación de dicho microorganismo o agente patógeno, así como la agresividad del mismo. Todo esto nos va a determinar el riesgo que va a representar para nuestro trabajador y el nivel de seguridad o de prevención que se le debe de abordar a dicho problema. Por último, les queríamos mostrar que en la Ley Federal del Trabajo, a partir del artículo 513, tenemos una tabla de enfermedades de trabajo, en donde engloba un sinnúmero de enfermedades relacionadas a esta, junto con su propio código del CIE 11. Este es un compilado de aproximadamente 80 páginas y al finalizar podemos encontrar una tabla para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Aquí podemos notar que hay demasiadas variantes dependiendo de cada patología que encontremos estipulada en esta ley federal. Por nuestra parte sería todo. Gracias.